mira, me pude adaptar y... Además de su compañera, entonces tú has sido en cierta forma como su historiadora, la que ha guardado todo su... Pero... Después de una operación que puso su vida en juego, don Francisco quedó en una posición vulnerable, y fue entonces cuando su esposa decidió romper el silencio. Pero lo que dijo dejó a todos en shock. Durante años, el legendario conductor guardó un secreto que nunca quiso revelar, algo que lo atormentó en silencio mientras el mundo lo veía como una de las figuras más poderosas de la televisión. Ahora, la verdad ha salido a la luz, y lo que su esposa confesó es algo que nadie esperaba. ¿Qué fue lo que don Francisco ocultó durante tanto tiempo? ¿Cómo esta revelación cambia todo lo que creíamos saber sobre él? Prepárate, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Retos de Historia, dejar tu like y compartir este video con más personas para que juntos descubramos los secretos mejor guardados de las grandes figuras de la historia y el espectáculo. Ahora sí, comencemos. Hay momentos en la vida en los que todo se detiene. Don Francisco, el hombre que por décadas estuvo en nuestras pantallas con su voz inconfundible y su energía inagotable, de pronto, estaba en un quirófano. Su salud, que parecía inquebrantable, lo había llevado a enfrentar una operación que nadie vio venir. Los medios hablaban de su estado, algunos decían que era algo menor, otros aseguraban que la situación era mucho más delicada. Pero, ¿qué estaba pasando realmente? Su familia, siempre discreta, trataba de mantener la calma, pero su esposa, ella sabía que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Desde el instante en que don Francisco fue ingresado al hospital, su esposa sintió el peso de los años. La imagen del hombre fuerte y seguro que siempre había conocido, ahora era reemplazada por la de alguien vulnerable, alguien que, por primera vez, necesitaba ayuda de los demás. La televisión lo había mostrado como un gigante, pero la realidad era otra. Los años no perdonan, y el tiempo no espera por nadie. Los médicos fueron claros. La operación debía hacerse. No había margen para postergarla. Y ahí estaba él, en una camilla, rodeado de un equipo médico que intentaba hacer lo mejor para salvarlo. Su esposa esperó fuera del quirófano, con los nervios de acero que la caracterizan, pero con un miedo en el pecho que no podía ocultar. Porque, aunque el mundo lo veía como un ícono de la televisión, para ella era mucho más que eso. Las horas pasaron lentas. Cualquier llamada del personal médico la hacía saltar del asiento. Y cuando finalmente salió el cirujano, con el rostro serio y profesional, su corazón se detuvo por un instante. Todo había salido bien. Podría volver a casa con su esposo, o tendría que enfrentar el peor escenario de su vida. Pero cuando la operación terminó y don Francisco abrió los ojos en la sala de recuperación, su primera mirada no fue de miedo ni de confusión, fue una mirada que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Porque él sabía que algo había cambiado. No solo en su cuerpo, sino en su mente, en su espíritu. Lo que nadie esperaba es que, después de ese momento, su esposa revelaría algo que don Francisco jamás había querido contar, algo que llevaba años ocultando. Algo que, después de esta operación, ya no podía seguir guardando. Cuando don Francisco salió de la operación, muchos respiraron aliviados. Los médicos decían que todo había salido bien, que el procedimiento había sido un éxito. Pero si alguien conocía realmente a Mario Kreutzberger, era su esposa. Y ella sabía que algo no estaba bien. No era solo el cansancio en su rostro, ni la fragilidad con la que ahora se movía. Había algo más profundo, algo que no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Durante años, ella había estado a su lado en las buenas y en las malas, en los momentos de gloria y en los de crisis, pero esta vez era diferente. Cuando finalmente pudo hablar con él a solas, lo notó más callado de lo normal. No bromeaba, no hacía comentarios para aligerar el ambiente como solía hacerlo. Su mirada estaba perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Entonces, sin previo aviso, soltó unas palabras que la dejaron helada. No quiero seguir con esto. Ella parpadeó, confundida. ¿Seguir con qué? Con la recuperación, con los medicamentos. Pero en el fondo, supo exactamente a qué se refería. Durante décadas, don Francisco había sido el rostro de la televisión hispana. Su vida había estado marcada por los reflectores, las cámaras, los estudios de grabación, los viajes, las reuniones, las entrevistas. Y en medio de todo eso, ella siempre estuvo ahí,
En un segundo plano, apoyándolo, acompañándolo, sacrificando sus propios sueños por el hombre que amaba. Pero ahora, después de esa operación, él estaba dispuesto a dejarlo todo atrás. Ya no puedo más, susurró él, con los ojos llenos de algo que ella rara vez había visto en él, miedo. Y en ese momento, su esposa entendió que la confesión que estaba a punto de hacer no era solo sobre su carrera, sino sobre su vida entera. Con la voz temblorosa, don Francisco le confesó algo que nunca había dicho en público. Durante años, había sentido un peso en el pecho, una sensación de vacío que ni la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento lograban llenar. La gente lo veía como un hombre exitoso, como un ícono, pero él, en el fondo, se sentía atrapado en una vida que ya no le pertenecía. Su esposa lo escuchó en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable. Siempre lo había imaginado como el hombre fuerte que lo podía todo, el que nunca se rendía, el que siempre encontraba una solución. Pero ahora, ahí estaba él, en una cama de hospital, confesando que, a pesar de haberlo tenido todo, había algo que nunca pudo lograr, ser completamente libre. Y entonces, ella hizo su propia confesión. Lo miró a los ojos y le dijo algo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Yo tampoco he sido feliz. Las palabras salieron como un golpe. Durante años, había guardado silencio, había soportado la soledad de ser la esposa de un hombre que pertenecía más al público que a su propia familia. Se había acostumbrado a vivir en las sombras, a ser la mujer detrás del éxito, la que siempre sonreía en los eventos, la que entendía que él debía estar en todas partes menos en casa. Pero ahora, después de verlo al borde de la muerte, algo dentro de ella cambió. Ya no podía seguir callando. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Don Francisco la miró, sorprendido. Nunca se había detenido a pensar en cuánto había sacrificado ella por él. Nunca se había preguntado si, en medio de su éxito, su esposa había encontrado su propia felicidad. Y fue entonces cuando entendió que su operación no solo había cambiado su vida, también había cambiado la de ella. Los momentos más difíciles del matrimonio. A lo largo de los años, don Francisco se convirtió en una leyenda. Su nombre era sinónimo de éxito, trabajo duro y perseverancia. Pero lo que el público no veía era lo que ocurría puertas adentro, en la intimidad de su hogar, donde su matrimonio vivió. Momentos de tensión, distancia y dolor. Su esposa había sido su mayor apoyo, pero también su mayor sacrificio. Cuando él viajaba por el mundo, ella se quedaba en casa, criando a sus hijos prácticamente sola, esperando a que él volviera, solo para verlo marcharse de nuevo. Era la vida que ella había aceptado, pero nunca fue la vida que deseó. Los primeros años de su matrimonio fueron de ilusión. Se casaron jóvenes, con sueños y promesas de un futuro juntos. Pero pronto, la televisión se convirtió en su prioridad. Sábado Gigante, no era solo un programa, era su vida. Las grabaciones eran interminables, las giras no paraban, y con cada nuevo contrato, con cada éxito, su tiempo en casa se reducía aún más. Las peleas comenzaron de a poco. Al principio, eran discusiones leves sobre su ausencia, sobre los compromisos familiares a los que no podía asistir. Pero con los años, las heridas se hicieron más profundas. Había noches en las que su esposa se dormía sola, preguntándose si algún día su esposo entendería lo que significaba estar casado con alguien que siempre estaba ausente. Uno de los momentos más duros ocurrió cuando don Francisco olvidó su aniversario de bodas. Para el mundo, él era un hombre que lo tenía todo bajo control, pero en su casa, su esposa pasó esa noche llorando, sintiéndose invisible. No fue hasta el día siguiente que él se dio cuenta de su error. Intentó enmendarlo con un regalo caro, pero ya no se trataba de cosas materiales. Era el principio del fin de algo que ella había sentido por años, que en su vida, él no era un esposo, sino un invitado ocasional. Hubo rumores de infidelidad, y aunque ella nunca pudo comprobar nada, las sospechas estaban ahí, consumiéndola por dentro. La industria del entretenimiento estaba llena de tentaciones, y a veces, las historias que llegaban a sus oídos la hacían dudar. ¿Acaso todo lo que habían construido era una mentira? ¿Era ella solo una figura decorativa en su vida? El dolor de sentirse desplazada se volvió una carga con la que tuvo que aprender a vivir. Mientras él sonreía frente a las cámaras, ella aprendió a sonreír en casa, aunque por dentro se sintiera rota.
Uno de los momentos más devastadores fue cuando uno de sus hijos le preguntó por qué su padre no estaba en casa como los papás de sus amigos. No supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre amaba más su trabajo que a su familia? Pero lo más difícil fue darse cuenta de que, a pesar de todo, ella nunca se atrevió a marcharse. No porque no quisiera, sino porque, en el fondo, todavía lo amaba. A su manera, don Francisco siempre intentó darles lo mejor, aunque eso significara estar ausente. Ahora, después de su operación, todas esas heridas que parecían enterradas comenzaron a salir a la superficie. Y su esposa, por primera vez en décadas, tuvo el valor de decir lo que realmente sentía. Don Francisco siempre fue un hombre fuerte ante el público. La imagen que proyectaba era la de un conductor imparable, un titán de la televisión que podía con todo. Pero lo que nadie sabía, era que detrás de esa sonrisa, había un miedo que lo persiguió durante toda su vida, el miedo a desaparecer. Desde joven, entendió que el éxito era una carrera de resistencia, no de velocidad. Sabía que la televisión era cruel, que hoy podías ser la estrella más grande y mañana nadie recordaría tu nombre. Ese pensamiento lo atormentaba, no soportaba la idea de volverse irrelevante, de que su legado quedara en el olvido. Y ese miedo fue lo que lo llevó a sacrificarlo todo, su salud, su familia, su paz. Trabajaba sin descanso, no porque necesitara el dinero, sino porque temía que, si bajaba el ritmo, alguien más ocuparía su lugar. No podía permitirse una pausa. Las pocas veces que intentó tomarse un descanso, la ansiedad lo devoraba. No soportaba estar en casa sin hacer nada. Necesitaba estar en movimiento, en un set, en una reunión, en un avión rumbo a otro país donde la gente lo recibiera como una leyenda. Su esposa lo veía y lo entendía. Sabía que detrás de esa obsesión por el trabajo había un hombre aterrado de que un día las cámaras se apagaran y el teléfono dejara de sonar. Pero lo que más le dolía era que ese miedo le impedía disfrutar de lo que realmente importaba. Una noche, después de una de sus tantas giras, llegó a casa exhausto. Se sentó en el sillón sin decir una palabra, con la mirada perdida. Su esposa se acercó y le dijo con suavidad: «Mario, ¿hasta cuándo?». Él la miró, confundido. «¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vas a dejar de huir?». No respondió, porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. El miedo lo había llevado a convertirse en alguien que siempre estaba corriendo, como si la vida fuera una competencia interminable. Y lo peor era que, a pesar de todo su éxito, nunca se sintió lo suficientemente bueno. Siempre pensó que tenía que demostrar algo más, que debía seguir conquistando territorios, acumulando reconocimientos, asegurándose de que su nombre jamás se desvaneciera. Pero ahora, después de la operación, algo había cambiado. Mientras estaba en esa cama de hospital, con los médicos diciéndole que todo había salido bien, se dio cuenta de que su mayor temor no era perder la fama. Su mayor miedo era algo mucho más profundo. Era morir y darse cuenta de que nunca había vivido realmente. Durante décadas, don Francisco construyó una imagen intachable. Era el hombre de la televisión, el presentador que entraba en los hogares de millones con su carisma y su inigualable talento para conectar con la gente. Pero detrás de esa fachada de éxito y perfección, había un secreto que nadie conocía. Un secreto que su esposa había guardado celosamente, protegiéndolo del escrutinio público. No se trataba de dinero, ni de infidelidades, ni de escándalos ocultos. No, lo que don Francisco escondía era algo mucho más profundo, algo que ni siquiera él estaba dispuesto a aceptar por completo. Su vida había sido un espectáculo, un show interminable donde cada movimiento estaba calculado, cada sonrisa ensayada, cada palabra medida. Y en ese afán de ser el mejor, se había perdido a sí mismo. Su esposa lo sabía, lo vio en los momentos en que las cámaras se apagaban, cuando la euforia del público se disipaba y quedaba solo él, un hombre cansado, inseguro, vulnerable. Había noches en las que don Francisco se quedaba sentado en la oscuridad, sin decir palabra. No podía dormir, el insomnio lo consumía, pero no porque estuviera preocupado por su próximo proyecto o por el futuro de la televisión. No, lo que lo atormentaba era algo más personal, algo que nunca se atrevió a confesar. Durante años, su esposa intentó acercarse, intentó hacerlo hablar, pero él siempre esquivaba el tema. Hasta que una noche, cuando la enfermedad ya había comenzado a debilitarlo,
cuando el peso de los años le recordaba que no era inmortal, finalmente se quebró. No sé quién soy, susurró, con la voz temblorosa. Ella se quedó en silencio, esperando que continuara. Toda mi vida fui don Francisco. Pero, ¿quién es Mario? Era la primera vez que lo decía en voz alta. La primera vez que admitía que había pasado tanto tiempo siendo un personaje que ya no sabía dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la persona real. Desde joven, don Francisco entendió que para triunfar tenía que convertirse en algo más grande que él mismo. Creó un personaje carismático, seguro, invencible. Pero a medida que los años pasaban, se dio cuenta de que ese personaje se había comido a la persona real. Mario Kreutzberger había quedado en el olvido, sepultado bajo la sombra de don Francisco. Su esposa sintió un nudo en la garganta. Había estado casada con él durante toda su vida, pero ahora se daba cuenta de que, en el fondo, nunca había conocido del todo al hombre detrás del personaje. Siempre pensé que lo tenía todo bajo control, continuó él, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora, después de la operación, después de ver la muerte tan cerca, me doy cuenta de que nunca fui libre. Libre, esa palabra se quedó flotando en el aire. Porque, a pesar de todo el éxito, de toda la fama, de todos los premios y reconocimientos, don Francisco nunca había sido verdaderamente libre. Había sido prisionero de su propia creación, de un personaje que él mismo había construido y que, con el tiempo, se convirtió en una jaula de la que no podía escapar. Su esposa lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de toda una vida en sus brazos. Y en ese momento, entendió que el mayor secreto de don Francisco no era un escándalo oculto ni una historia prohibida. Su mayor secreto era que, después de tantos años en la cima, después de conquistar el mundo de la televisión, después de hacer reír y emocionar a millones, nunca había sabido quién era realmente.